Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí continuamos con estas reflexiones y propuestas, y en este caso, porque me han preguntado, una de las inquietudes que tienen los docentes es cómo hacer una buena rúbrica, porque no es fácil hacer una buena rúbrica. Y yo no sería coherente con mis principios y pedagógicos si enseñar a hacer una buena rúbrica como una técnica con determinados pasos, pero sin advertir que la rúbrica es un instrumento para recoger información. Y el tipo de información, de evidencias que recojamos sobre los aprendizajes de los alumnos, de los estudiantes, de alguna manera lo que refleja es lo que a mí me importa observar. Y lo que a mí me importa observar depende de lo que para mí implica un buen aprendizaje o un buen resultado. Entonces, no podemos dejar la rúbrica como herramienta para obtener y registrar la información de todo el proceso de aprendizaje y de los resultados, si no la vemos en el marco del enfoque pedagógico. Y es el enfoque que estoy tratando de proponer en las distintas charlas, que responde de alguna manera a teorías del aprendizaje que datan desde mitad del siglo pasado. Es decir, que aún teóricamente, si bien es una construcción permanente, la investigación sobre las teorías del aprendizaje, del conocimiento, las bases de estos que estamos proponiendo ya prácticamente tienen 60, 70 años, ¿no? Evidentemente que se han difundido más en los últimos años. Entonces nos vamos a dedicar en esta charla a qué es una rúbrica, cómo se la debe encarar, cuál puede ser su uso y cómo se construye. Bueno, nuestra presentación va a estar centrada en la rúbrica como una estrategia para la evaluación del aprendizaje. Y la palabra estrategia significa algo más que una técnica o un instrumento de recoger información. Ya lo vamos a ir planteando, ¿cierto? Es decir, que de alguna manera hay que verla, ese instrumento, en el marco de su uso, de su empleo, para qué se lo usa, por qué se lo usa, y en función de eso, cómo se construye. La rúbrica es una herramienta, y como dijimos en la presentación, como tal no es ni buena ni mala, todo depende en qué marco la estamos usando. Y un poco a título de una presentación con humor, Mafalda refleja una concepción muy clásica, por lo menos en el nivel medio y universitario, no tanto en el nivel primario, donde de alguna manera aprender es meter cosas en la cabeza y enseñar sería transmitir esas cosas que entonces lo que dice Mafalda es si en su cabeza entrará todo lo que le quieren enseñar. Bueno, nosotros ya hablamos un poco de eso, de la necesidad de seleccionar aprendizajes fundamentales, y más en estas épocas que estamos viviendo, ¿no? Un poco simplemente plantear qué nos dicen estos nuevos enfoques que, como decimos, no son tan nuevos. Por un lado, los aprendizajes son desempeños complejos, y lo básico es que el alumno o la alumna en la escuela tenga posibilidad de construir su propio aprendizaje. Primero, por supuesto, comprometiéndose y poniendo todo su esfuerzo, pero realmente en la actualidad, si el alumno no construye, no hay aprendizaje. Por lo tanto, básicamente,
lo que debemos proponer son, en general, tareas de largo plazo, no tareas muy fragmentadas, eso es más bien, lo reservamos para la cosa de ejercicio o ejercitación. Cuando hablamos de tarea, es una tarea de largo plazo y que tiene significado el significado personal y social para el estudiante, y por otro lado, por supuesto, tiene significado en función de los propósitos formativos propios del nivel o del ciclo de la carrera en la cual el alumno o alumna esté. Por un lado, entonces, lo que se proponen son situaciones que promuevan la resolución de problemas, la práctica reflexiva, el análisis y resolución de casos, el diseño de proyectos, el aprendizaje colaborativo. Esto no quita la importancia de la enseñanza directa, en la cual el docente muestra con su propio ejemplo lo que él quiere enseñar. Este sería un poco cuáles son algunos criterios básicos de lo que nosotros entendemos por enseñanza. Es decir, ¿qué se haría en las clases? ¿Cuál sería la propuesta de enseñanza del docente? Bueno, básicamente en este tipo de tareas en las cuales el alumno, en forma individual o grupal, está comprometido con la tarea, sería estructurante de todo lo que nosotros tenemos que enseñar. En este marco, el proceso evaluativo los centramos o lo podemos remitir a básicamente 3 pasos o 3 tareas, ¿no? Una primera tarea, empezaríamos por la derecha, es determinar cuál va a ser nuestro punto de referencia para determinar si un alumno o una alumna aprendió o no aprendió. A esto se le denomina el referente de la evaluación. ¿Cuál va a ser mi referencia para determinar si el alumno aprendió y si alcanzó lo que nosotros esperábamos? Cuando hablamos de referencias, por supuesto hablamos de objetivos, de criterios, de normas, de valores. De alguna manera aquí es donde también decimos cuál es el buen aprendizaje, ¿no? Una vez definido es el referente, cuál es el criterio al partir del cual voy a decidir, es decir, hay ejemplos así de la vida diaria, ¿no? Cuando yo me peso en una balanza, y bueno, el mismo peso puede dar lugar a que me baje contenta o me baje triste, depende de cuál sea mi referente, ¿no? Eso pasa con todas las evaluaciones, ¿eh? Definido el criterio, nosotros tenemos que reunir la mayor cantidad de información sobre qué va aprendiendo el alumno, cómo lo va aprendiendo, cuáles son sus dificultades. Rebeca Anijovic insiste mucho en esto, hacer visible el aprendizaje, porque evidentemente el aprendizaje es un proceso de construcción interna, de construcción de representaciones, pero nosotros tenemos que buscar evidencias de ese aprendizaje, situaciones en las que el alumno o la alumna puedan demostrar que han aprendido, ¿no? Y cómo responden a esos criterios que habíamos establecido. Y finalmente, el tercer paso es que esa información recogida la interpretamos, descubrimos su sentido y emitimos una valoración. Por supuesto que aquí también no se pueden hacer muchas generalizaciones, porque tal vez en los niveles básicos
el docente puede decir, bueno, no logró, en esto no se alcanzó esta capacidad, pero debido al esfuerzo, debido a la situación, ahora nos puede pasar mucho esto con la situación de pandemia. Hay que de alguna manera adoptar un criterio más relativo, no absoluto a los criterios, porque hay que tener una gran consideración hacia las condiciones en las que se está teniendo lugar el aprendizaje. ¿No? Es decir, que aquí algunos autores hablan de criterios más o menos absolutos o relativos, según prime, es decir, en una universidad, si nosotros estamos otorgando un certificado a un profesional, y ahí hay que ser prima más lo que se llama el criterio, la evaluación referida a criterios bien determinados. Bueno, la evaluación es un proceso que acompaña todo el proceso de enseñanza, ya sea al comienzo del proceso, evaluación diagnóstica, durante el proceso, evaluación formativa, y al finalizar el proceso, evaluación de resultados. Aunque esta clasificación, evidentemente, una evaluación de resultados se realiza fundamentalmente al final, pero puede haber resultados parciales. Lo que importa es y de la misma forma una evaluación de resultados puede ser formativa, en la medida en que yo la destino a mejorar la calidad de la enseñanza y formadora si el alumno la utiliza para mejorar la calidad de su aprendizaje. Bueno, como la rúbrica se usa para evaluar resultados y también procesos, es decir, la rúbrica se utiliza en todo momento, me gustaría aclarar un poco qué entendemos también en estos enfoques la evaluación de resultados, porque la evaluación de resultados tiene mala prensa. ¿Por qué? Porque pensar en resultados de aprendizaje remite a aquellos que lo vivieron, todo la década del 70, el enfoque tecnológico de base conductista, donde prácticamente se desglosaba en distintos aprendizajes específicos que daban lugar a objetivos que se denominaban operacionales. Entonces, es como que hablar de resultados es como que remite a un enfoque tecnológico de base conductista. Y en realidad nosotros vamos a hablar de resultados, pero referidos a desempeños integradores, desempeños reflexivos, desempeños fundamentados. Entonces, en ese sentido, no podemos usar una rúbrica cuando nos estamos refiriendo al desarrollo de aprendizajes de capacidades simples, sino que estamos pensando en desempeños que implican la integración de capacidades y la puesta en juego. Es decir, que nos estamos refiriendo a objetivos que se expresan en términos de desempeños complejos. Por eso hablamos de resultados integradores y complejos, que como podemos apreciar, por un lado implican la introducción, la organización y la estructuración del conocimiento, pero también un aprendizaje profundo. Y esto no significa que haya eficiencia procedimental y también habilidades metacognitivas, que son las referidas a la reflexión sobre el propio aprendizaje. Todo este tipo de aprendizajes, el alumno o la alumna lo puede integrar y poner en juego para resolver una determinada situación. Siendo un ejemplo concreto, una tarea compleja, un objetivo complejo,
para el cual se justifica hacer una rúbrica sería la escritura de un ensayo o la escritura de un cuento. ¿Por qué? Porque en esa escritura nosotros podemos evaluar realmente la calidad, la profundidad, el estilo, el dominio de la gramática, el dominio de los procedimientos. En el proceso de construcción podemos ver sus estrategias metacognitivas, es decir, si puede ir evaluando y poniendo en práctica. Es decir, que la rúbrica es una de las estrategias que podemos usar para evaluar resultados, pero entendiendo los resultados de aprendizaje como desempeños complejos, reflexivos y fundamentados. Entonces, ahora sí, llegamos a qué es una rúbrica. Fíjense que viene de rubric en inglés. Incluso hay una página que tiene muchos años donde hay muchos ejemplos si a ustedes les interesa. A mí me gustaría, yo prefiero hablar de matriz de aprendizaje. Y creo que esta es la gran ventaja de esta técnica o de esta herramienta en este enfoque. ¿Por qué? Porque de alguna manera en una sola página el docente tendría que sintetizar qué es lo que pretende evaluar, qué es lo que a él le importa, cuáles son los criterios que va a tener en cuenta derivados de los objetivos para evaluar. Fíjense que en una página tiene que concretar lo que sería el buen desempeño. Es como si yo dijera, vamos a hacer una rúbrica para evaluar a un buen docente. Y en una página tengo que sintetizar qué sería o qué llamamos un buen desempeño docente. Un docente que se comunica, un docente que trabaja en equipo, un docente que hace buenas propuestas de enseñanza, un docente que evalúa bien. Bueno, sobre esa base yo armaría una rúbrica. Es decir, que es un instrumento que nos permite graficar, hacer una síntesis, por eso a mí me encanta matriz de aprendizaje, nos muestra los criterios básicos que vamos a utilizar para evaluar el desempeño del cursante después de terminado el proceso, que puede ser, y en sí es de todo un año, de un módulo, de una unidad. Ahora, no solo permite determinar cuáles son los criterios, sino que también para lograr una mayor objetividad, ya sabemos que la evaluación siempre es subjetiva, pero por el bien del alumno, los docentes de lengua se tendrían que poner de acuerdo para armar una rúbrica sobre cómo escribir bien un ensayo, cómo escribir bien un cuento. ¿Y cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y bueno, tenemos que describir entre todos, en equipo, a qué llamamos un muy buen cuento, qué criterios vamos a usar y qué evidencias vamos a usar también para determinar los distintos grados de calidad. Hay dos tipos de rúbrica. Una que le llamamos comprensiva, que tenemos en esto aquí un ejemplo. En la comprensiva, vamos a suponer, siguiendo acá, esto es para la resolución de problemas. En la comprensiva, yo diría, bueno, en esta situación que yo planteé, el 0 es que entregó la página en blanco. Y así vamos subiendo hasta decir lo máximo, que es el 5, que en otros casos era el 10, o en otros casos el sobresaliente, demuestra total comprensión de la tarea del problema y cumple
todos los requerimientos establecidos. Y en el medio se van dando otras situaciones. A mí, o yo prefiero, o la que más se ha difundido, es la denominada rúbrica basada en una valoración analítica, en la cual podemos en este gráfico apreciar que tiene dos ejes. Primero, lo que hay que enfatizar, lo vamos a ver después, pero cuando nosotros hacemos una rúbrica es para evaluar un determinado desempeño, ya sea el proceso y el producto, o solo el producto, pero lo ideal sería hacer una rúbrica que me permita evaluar el producto elaborado, en el caso de que lo haya, o el proceso de elaboración. Eso es lo primero que tengo que definir. Es decir, ¿qué estoy tratando de evaluar con esta rúbrica? Una rúbrica desgajada de su objetivo no tiene valor. Entonces, la rúbrica está conformado, implica dos ejes. En el eje vertical, a partir de ese objetivo planteado, nosotros determinamos cuáles son los criterios o los aspectos sustantivos en función de los cuales vamos a realizar la evaluación. Y cuando hablamos de la escala, estamos pensando en una escala que puede ser de 0 a 5, de 0 a 10, el regular bueno, muy bueno, puede ser, como en una época se hizo, alcanzó los objetivos, no los alcanzó. Es decir, hay que determinar una escala, y en cada una de las celdas irán los distintos indicadores o evidencias de desempeño. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, terminamos así lo que sería esta primera parte, referida básicamente a qué es una rúbrica y por qué la rúbrica es una herramienta importante en el enfoque que estamos desarrollando. Es un enfoque basado básicamente en que los aprendizajes se van a evidenciar a través de situaciones que les planteamos a nuestros alumnos y alumnas para que pongan en evidencia, para que pongan en juego sus capacidades. Y entonces la rúbrica es un muy buen instrumento. No es en sí un instrumento, sino que en realidad nos permite recoger evidencias obtenidas por distintos instrumentos. Porque lo que yo voy a colocar en la rúbrica es la información que voy recogiendo mediante pruebas, trabajos grupales, trabajos prácticos, ejercicios, autoevaluación de los alumnos, reflexión grupal. Toda esa información recogida a través de distintos instrumentos, la volcamos, la expresamos, la registramos cuando respondemos, cuando evaluamos teniendo en cuenta la rúbrica. La segunda parte se va a referir más específicamente a los detalles técnicos de cómo construir una rúbrica. Muchas gracias.